Asumimos nuestra historia sin mordazas, sin miedo y con orgullo. Que nosotros no tenemos la patria, sino que pertenecemos a ella. Que si Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera estuviesen en esta tribuna, solo nos darían una consigna: unidad y entendimiento para impedir la disolución de España. Vamos a terminar con la cobardía, vamos a terminar con el bien, vamos a reaccionar firmemente, gallardamente frente a aquellos que atropellen la unidad de la patria, la enseñanza nacional o el honor de los españoles. Yo voy a atreverme hoy aquí a daros esta voz de mando. Adelante, españoles, sin miedo a nada ni a nadie, por la fe y por la patria, las banderas en alto. ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! Con Franco había orden, respeto y trabajo. Comenta tu opinión, dale like si estás despierto y suscríbete si aún crees en una España fuerte. De todas maneras es conveniente nos preguntemos, ¿a dónde va el mundo? ¿Camina hacia sistemas capitalistas liberales tipo siglo XIX o hacia fórmulas sociales más sinceras y de mayor eficacia? El pueblo aspira a soluciones prácticas y reales de la democracia. En general, la aspiración al progreso de su nivel de vida, a una más justa distribución de la renta, a disfrutar de una máxima libertad compatible con el orden. Y nadie discute ya que vivir la miseria es la anulación de toda clase de libertades. Asumimos nuestra historia sin mordazas, sin miedo y con orgullo. Que nosotros no tenemos la patria, sino que pertenecemos a ella. Un hombre que antes de ser fusilado dijo unas palabras que a nadie pueden ofender. Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Quizá no era la intención inicial, pero yo creo que ahora sí hay una intención de una regularización masiva. Quieren regularizar 500.000 de golpe que han entrado ilegalmente. Una vez que el Partido Popular ha dicho que sí a regularizar 500.000, el Partido Socialista creo que se ha pasado a los 700-800.000. Y después ya sabemos lo que ocurre. Después de la regularización, los procesos de nacionalización, en los que creo que no somos nada exigentes. Y en el caso de Marruecos creo que además se hace una cosa grave, y es que no se les exige renunciar a la nacionalidad marroquí. Hubo un tiempo en que España era una nación respetada, temida por sus enemigos y admirada por sus aliados. Francisco Franco, el caudillo, tomó las riendas de un país destrozado por la guerra y lo levantó con orden, trabajo y autoridad. No hubo espacio para el caos, para la miseria ni para el desprecio a la patria. Bajo su liderazgo, España pasó del hambre a la autosuficiencia. Se construyeron viviendas, se crearon puestos de trabajo y, sobre todo, se recuperó el orgullo de ser español. Las familias vivían con dignidad, había seguridad en las calles, la bandera se respetaba y el himno se sentía en el corazón. Hoy, en cambio, ¿qué nos ofrece el gobierno de Pedro Sánchez? División, censura disfrazada de progreso, regiones enfrentadas, delincuencia sin control, inmigración desbordada, una juventud sin rumbo, sin valores, sin identidad. Un país en ruinas morales y económicas, donde los traidores de la patria gobiernan gracias a pactos oscuros. ¿Dónde quedó el respeto por nuestros mayores, por nuestras raíces, por la historia que nos hizo grandes? Pero no todo está perdido. Hoy, una figura comienza a recuperar ese espíritu. Su nombre, Santiago Abascal. Haga el favor de devolver el dinero que se ha llevado su mujer, el dinero que se ha llevado su hermano, y haga el favor de devolver el dinero que su partido se ha gastado en putas, en coca y en saunas. La realidad es que en muchos barrios de Europa ya rige la ley islámica. La realidad es que llevamos 70 detenidos por yihadismo en lo que va de año.
70. Solo hay 6 provincias españolas donde todavía no se ha detectado ningún yihadista. La realidad es que las mujeres de Europa están cada vez más desprotegidas por el tipo de inmigración que ustedes promueven. La realidad es que en España no solo aumentan las violaciones desde que Sánchez llegó al poder, sino también las mutilaciones genitales y los matrimonios forzosos, aunque nos pueda parecer increíble. Y pueden ustedes negar la evidencia todo lo que quieran, pero solo tienen que ver el aumento de las agresiones sexuales y la nacionalidad de los agresores. O mejor, solo tienen que salir a la calle a hablar con las españolas que viven en esos barrios multiculturales, porque se lo van a decir ellas. La realidad es que en España, cuando un clérigo musulmán de un pueblo quiere una casa, porque le han echado de la que ocupaba, se quema el pueblo hasta que ustedes, los socios de su alianza, en este caso los socios separatistas, se empeñan en darle una casa, cosa que solo impide finalmente una funcionaria. La realidad es que hay más mezquitas en España que en Kuwait, y que ustedes, señorías del Partido Popular y del Partido Socialista, se dedican también a derribar cruces con las más variadas excusas. Hoy he leído la última noticia y por eso digo que sí, que su alianza promueve y nos condena a la islamización, que no es algo muy cool, como deben pensar algunos de ustedes. La islamización no es un hotel de 7 estrellas en el desierto de Doha, es otra cosa. Y hoy sigue siendo la principal amenaza a nuestra forma de vida, a nuestra seguridad, a la libertad de las mujeres, a nuestro progreso. Y ustedes, señores de la Alianza, señor Feijóo, señor Sánchez, la alientan y la promocionan. Un hombre sin miedo, que habla claro, que no se arrodilla ante Bruselas, ni ante el separatismo, ni ante los enemigos internos de España, que cree en la unidad, en la ley, en la soberanía, que no teme decir que la patria está por encima de todo. Como Franco en su momento, Abascal no busca aplausos de los poderosos, busca devolverle el poder al pueblo español, reforzar las fronteras, proteger nuestras tradiciones, defender a la familia, castigar al delincuente, rescatar a una España que se hunde. ¿Es esto autoritarismo? Number. Es liderazgo, es patriotismo, es tener lo que muchos han perdido, coraje. Por eso, muchos hoy lo comparan con Franco, porque como él, Abascal no teme enfrentarse a la decadencia, no teme al qué dirán, no teme a Europa, solo teme que España desaparezca. Y si seguimos así, desaparecerá. La historia se repite, y tal vez, solo tal vez, ha llegado la hora de un nuevo caudillo, porque con Franco España vivía, con Sánchez sobrevive, y con Abascal. La realidad es que el gobierno de Sánchez se irá a la mierda porque es un puto desastre, entrará el gobierno de Feijóo o entrará otro gobierno y muy probablemente no vaya a ser mucho mejor. Porque aquí no hay nada parecido a lo que está pasando en Latinoamérica. No lo hay. Entonces, aquí, por desgracia, el gobierno de Feijóo, el gobierno del que esté a la cabeza cuando pase, porque cambiará, seguramente vaya a volver a cambiar la veleta, porque la veleta en España, lo que hace es marcar la dirección del viento, ¿no? Va en esta dirección. Bueno, pues el PP es este y el PSOE es este. No es que el PP sea este y el PSOE sea este. No, el PSOE es esto y el PP es esto. Entonces, realmente no va a cambiar mucho. Esto ya lo he explicado muchas veces, que yo estoy en desacuerdo con los cambios que ha hecho Pedro y a mí me está pareciendo un desastre la gestión económica. Pero igualmente, es que no creo que vaya a cambiar mucho. Ojalá me equivoque. Ojalá el PP haga tropecientos cambios y se cargue 20 ministerios y sea un gigachaz. Ojalá. Tampoco estoy seguro de lo que pensáis de que Vox pueda cambiar algo. Tampoco lo creo. No lo sé. Habría que verlo. Habría que ver qué pasaría si hubiese un Milei aquí. Eso es lo que habría que ver. ¿Qué pasaría si hubiese un Milei?